Hola, hoy vamos a hablar de un caso paranormal famoso. Hay una playlist si querés ir a ver a otros casos paranormales que han sido muy documentados, que son muy conocidos, pero que no todos estamos al tanto de ellos, porque han sucedido muchos en el mundo y porque a veces no los recordamos con detalles también. Esto ocurrió en la década de los 70, ocurrió en mi país, en Argentina, y como te digo, ha sido muy documentado, pero este en particular, no digo que ha hecho un cambio en la ufología, pero le ha dado un impulso a la ufología nacional e internacional muy importante. Ya vas a ver por qué. Bueno, el protagonista de esta historia es Dionisio Yanca. Yanca dicho en argentino, porque se escribe con doble L, sería Dionisio Yanca. Él tenía 25 años y lo que a él le sucedió fue, como te dije, en la década de los 70, específicamente el 28 del 10 del 73 a la madrugada. ¿Qué sucedió? Él era de Bahía Blanca y aparece cerca de las 4 de la mañana eh, en un corral en la sociedad rural de Bahía Blanca con la mano derecha lastimada. Aparece ahí todo oscuro, no entiende nada, sale de ahí y lo peor de todo es que no sabía dónde estaba, no sabía cómo había llegado ahí, pero tampoco sabía su nombre, no sabía ni quién era, no entendía nada. Sale a la ruta y empieza a correr desesperado, pero desesperado y mal, como tambaleante, porque se sentía débil, tenía náuseas, tenía un poco de vértigo, de mareos, le costaba un poco, estaba como con un bamboleo, como borracho visto desde afuera, sin olor a alcohol, por supuesto, pero esta sensación de no estar bien en pie y con este terror en la cabeza o esto de quién soy, qué hago acá, dónde estoy, cómo llegué acá. Empieza a caminar y a posteriori se recompone un poco físicamente y empieza a correr hacia donde están las luces, más hacia el centro de la ciudad. Y en ese trayecto se cruza con un joven que venía en un Fiat 1600, estoy hablando del año 1973, y que lo ve tan desesperado y transpirado porque venía corriendo encima y con cara de susto, que lo invita a subir, le pregunta que qué necesita, si lo puede ayudar, qué le pasó, y le pide que lo lleve a una comisaría porque no se acordaba quién era, no sabía, bueno, le cuenta la historia que acabo de contar. Cuando llega a la comisaría, no lo toman muy en serio. Piensan que está borracho, no le hicieron ninguna prueba, pero no sé si en esa época se hacía esto de que se hacen ahora los controles de tránsito. Entonces le dicen que no le dan importancia, se le ríen y se va. Así va otra, 3 comisarías en total. En la última le dicen que lo van a meter en un calabozo hasta que se le vaya la borrachera, si sigue molestando. Bueno, él se va, pero como tenía la mano lastimada, se va a un centro de salud pequeño donde lo atiende una enfermera, donde le toma los signos vitales, le cura la mano, pero ve también que tiene hematomas y como un derrame también en un ojo. Entonces la enfermera dice, voy a llamar a la ambulancia para que te trasladen. Ahí era como un lugar como de enfermería, de primeros auxilios. Y la ambulancia lo traslada al hospital. Al hospital llega, cuenta su historia, cuenta con naturalidad, no sé quién soy, era el NN, bueno, le hacen estudios, lo que se podían hacer en esa época, no encuentran nada, pero en la radio local empieza a hacer noticia todo ese día, que el borracho que andaba a la noche, que se perdió, que no sabía quién era, que fue la comisaría, o sea, todo esto que pasó lo empiezan a repetir en la radio, en el periódico local, de modo risueño, como la anécdota, la novedad de lo que pasó en Bahía Blanca esta noche. Bahía Blanca es una ciudad, para los que no son de Argentina, que está en la provincia de Buenos Aires, y una ciudad no demasiado grande. Bueno, no es pequeña, pero tampoco es una ciudad como Rosario o como Córdoba, es una ciudad intermedia. Se le ríen, pero escucha o le llega la información a Fabio Serpa, que es un ufólogo, bueno, ahora ya está muerto, pero era un ufólogo argentino conocido que estaba muy interesado en ese tema, porque cuando relata eso, a él le resuena los casos de gente que había estado en contacto con extraterrestres y que tenían esto de que no me acuerdo quién soy, no me acuerdo cómo llegué acá, y aparecer en lugares así, que decís, ¿cómo llegué acá? ¿Cómo llegué a la sociedad rural en medio de la noche?
Y acá hubo una oleada en este país, como en muchos otros, pero en este país en los 60 de ovnis, hubo como 80 casos que estaban bien registrados y 8 habían aparecido en Bahía Blanca. Entonces era un lugar que lo tenían marcado como centro de interés para los extraterrestres. Por lo tanto, él se traslada para allá, pero va también un médico que hace toxicología para analizar los resultados de los estudios y para verlo a él. Va también un psiquiatra, va también un psicólogo. El psiquiatra también hace hipnosis. Entonces el día 30 de ese mismo, o sea, 2 días después de este evento, se reúnen también con él y empiezan, con su consentimiento, a hacerle sesiones de hipnosis. Le hacen en total 16 sesiones, por supuesto no todas el mismo día, pero en todas era como para ratificar, para ver si no había cambios en su discurso y también para ver si podía recordar más y ampliar un poco. En estas sesiones, él recuerda que él había cenado con su tío en Bahía Blanca, que habían mirado televisión y que después, después que pasaron las 12 de la noche, él se empieza a preparar porque él tiene que llevar en un camión materiales. No sé para dónde iba, pero él tenía que trasladarse, era camionero y se dedicaba a trasladar materiales de construcción. Entonces, él sale de Bahía Blanca y a la altura del kilómetro 705, siente que el camión se le va para el costado, como que sentía que del lado derecho algo pasaba, si se le abrió una puerta, si no sé, algo le pasaba. Entonces él para y cuando para ve que hay una rueda que estaba desinflada o pinchada. Entonces para el camión, obviamente ya lo había parado, y se dispone a cambiar esa rueda. Cuando está por hacer eso, una luz lo enceguece, una luz tremenda. Tanto que dice que él recuerda que se tapa los os. Cuando pasa eso, después ve que es un plato volador, así se le decía en esa época a los ovnis, y de ahí sale como una luz amarilla, y en ese haz de luz amarilla descienden 3 seres. Seres altos, muy altos, con aspecto de nórdicos, 2 hombres y una mujer. La mujer se adelanta a los otros 2 y le agarra la mano y le corta la mano, con algo que era como una especie de bisturí. Él no les tiene dolor porque cuando pasa eso dice que la luz esa amarilla también lo inunda a él, como que sigue hacia él, y era como que lo tranquilizaba, porque al comienzo obviamente que fue susto, pero ahí como que lo tranquilizó, lo sedó y también no le dio este dolor. Y lo empiezan a succionar con esa luz y lo llevan a su nave. La nave estaba como una especie de camilla, como decían análisis, como laboratorios, y tenía también muchos monitores y había cosas como de radio. Era un lugar como de estudio. Dice que ahí le dijeron que ellos eran extraterrestres y que estaban estudiándolos porque querían saber si nosotros, los seres humanos, podíamos sobrevivir en el planeta de ellos en caso de que hubiera alguna gran catástrofe, porque como especie no estábamos evolucionando y había riesgo de que el planeta, como consecuencia de nuestra involución, no sé si energética o a nivel práctico, fuera inhabitable a la brevedad. Eso es lo último que él recuerda. Y después lo descienden, ¿no? Lo devuelven a la Tierra, pero lo devuelven 10 o 12 kilómetros más adelante, que es donde estaba esta sociedad rural, ¿no? Él también recuerda que mientras pasó eso, el plato volador o la nave estaba conectado a un cable de alta tensión, que había ahí un poste como de alta tensión de electricidad, y que cerca de ahí hay como un riachuelo donde también conectaban como mangueras al agua. Eso es lo que él había visto. En esa época también registran la central de energía que había habido un gran consumo en toda esa área de energía, mucho más de lo normal. Y ese poste, a la altura donde estaba el camión de él, estaba torcido, estaba caído. También había ocurrido eso como pruebas, si querés, físicas de lo que había acontecido. Además de su camión estacionado ahí y de él haber aparecido en un lugar que no sabía cómo había llegado.
Bien, después de todos estos estudios y todas estas 16 sesiones de hipnosis que recabaron estos datos, eh, fueron armando como una historia, como un gran relato, y decidieron ratificarla de otra manera porque lo querían presentar en un congreso de ufología y decían, por ahí la hipnosis no está vista como algo tan confiable. Entonces lo invitaron a venir acá, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y le hicieron ahí lo que se llamaba en esa época el suero de la verdad, que era el pentotal. Le pasaban un suero y le pasaban este anestésico, el pentotal, y lo hacían hablar y le preguntaban. Le hicieron muchas sesiones de esto. Él estuvo en total como 5 años. Hasta que se hartó, porque aparte esto le traía dolor de cabeza, le traía náuseas, le traía complicaciones con el sueño, con los recuerdos, o sea, le hizo mucho daño tanto pentotal y tanta hipnosis, y él termina alejándose de todo esto, ¿no? Él está vivo todavía. Aparte de todo esto, en el medio, en el 77, fue un congreso de ufología en Acapulco, donde Serpa, con todo este equipo, Fabio Serpa con todo este equipo de investigadores, presentaron el caso y ganaron un premio como la mejor investigación ufológica. Es decir, que trascendió fronteras esto, ¿no? Y eso fue lo que después terminó inspirando a Spielberg cuando hace Encuentros cercanos del tercer tipo, también esa película muchos años después. En fin, él se retira, Dionisio Yanca, de toda esta historia, no quiere saber más nada. Es decir, yo sé lo que vi, yo sé lo que me pasó, o sea, sé lo que vi con la hipnosis, digo, pero sé que aparecí en un lugar donde no sabía ni quién era ni por qué estaba ahí, sé que mi camión quedó allá, o sea, yo sé que me pasó algo raro, no estoy loco, no tengo que seguir demostrando nada, ni 20.000 estudios para ver si me contradigo en algo y alguna cuestión así. Sentía que no estaban siendo humanos con él. Sentía que habían sido más agresivos, si querés, los compañeros terrícolas que los que lo habían llevado a hacerle estudios en esa nave. Y recién en el año 2021, él da nuevamente una entrevista, la da a un medio de Rosario, a un medio de internet que se llama Café Ufológico, y ahí él relata esto de por qué se alejó y por qué fue tan agobiante, sobre todo con las inyecciones de pentotal. Bueno, este es un caso de un camionero de Bahía Blanca abducido y quería compartirla con ustedes. En la playlist, ya te digo, de casos paranormales famosos, podés encontrar más relacionados tanto ufológicos como de otros eventos sobrenaturales.